porque acá tenemos que leer otras partes y nosotros. Les agradecemos a todos acompañarnos. No es algo como que nos llene de alegría estar aquí ni tener que hacer esto, pero pues sentimos que como colombianos y colombianas en México nos debemos manifestar porque ya son demasiadas cosas las que están pasando. Vamos a leer un comunicado y vamos a leer breves testimonios de lo que dicen los familiares de las víctimas al respecto. A los medios de comunicación y a las autoridades mexicanas correspondientes. Las mujeres migrantes colombianas en México. Señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, doctora María Angélica Holguín, canciller de Colombia, doctora Patricia Cárdenas Santamaría, embajadora de Colombia en México, doctora Jacqueline Espitia Arias, cónsul general de Colombia en México, a las autoridades mexicanas correspondientes, a los medios de comunicación y a la opinión pública. Las mujeres migrantes colombianas en México manifestamos nuestro total repudio e indignación frente a los actos de violencia y feminicidios ocurridos en México en los últimos años. Nos inquieta aún más la ligereza y la falta de responsabilidad con la que se manejan las investigaciones, con evidentes contradicciones, dudas y poca transparencia en el proceder de las autoridades de procuración de justicia. Nos sorprende la desatención del gobierno colombiano hacia el esclarecimiento de las circunstancias en las que mueren las ciudadanas y ciudadanos colombianos en México. La situación de violencia en México es generalizada. Por tal razón, las autoridades competentes deben reforzar las medidas de seguridad y de protección para todos, migrantes, residentes y nacionales. De la misma manera, es urgente que se respeten los protocolos en materia de derechos humanos establecidos en los distintos tratados ratificados por México y con ello se garanticen medidas satisfactorias de verdad, justicia y reparación tanto a las víctimas de los diversos delitos como a sus familiares. Es fundamental que las autoridades se comprometan con un manejo responsable de la información de los casos que respete la dignidad a la que tienen derecho las víctimas. En este mismo sentido, solicitamos a los medios de comunicación una responsabilidad ética en el cumplimiento de su labor informativa sobre las diferentes situaciones de violencia que se presentan en México. Autoridades y medios no pueden seguir promoviendo la revictimización y estigmatización hacia las víctimas. La dignidad de una persona merece respeto, responsabilidad y neutralidad. Exigimos a las autoridades competentes garantizar el derecho a la vida de las colombianas y colombianos en México, así como de todas las personas en el país. Garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos de las y los migrantes establecidos por la ley mexicana y el derecho internacional. Particularmente los derechos a la dignidad humana, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a no ser criminalizados o criminalizadas. Activar las alertas correspondientes para atender con urgencia la grave situación de violencia y violaciones a los derechos humanos que están sufriendo las mujeres colombianas en México. Justicia e investigación adecuada sobre los casos de Sara Ramírez Bonilla, Stephanie Magón Ramírez, Alejandra Pulido, Mile Virginia Martín, Astrid Rojas Muñoz. Información e investigación seria en los casos de desaparición forzada de Helio Toro Valenzuela en Poza Rica, Veracruz, Jacqueline López Patiño y Alia Vanessa Uribe. Justicia y reparación en el caso de Nino Colman Hoyo Senado. Justicia para Carlos Mejía Contreras, Carlos Arturo Marulanda, Jorge Armando Muñoz Hincapié, Francisco Javier Agudelo y Yolme Vlade Osorio. Trato digno y con garantías de derechos humanos en la entrada al aeropuerto Benito Juárez. Al Estado colombiano, representado aquí por autoridades consulares, le exigimos garantizar los procesos de investigación, acceso a la justicia y reparación a las víctimas connacionales en México, solicitando que se lleven a cabo con transparencia, legalidad y sin impunidad. Asimismo, apoyar a las familias que en todos los casos tienen que afrontar estas graves situaciones en situación de vulnerabilidad y sin acompañamiento jurídico y psicológico. Ante la falta de garantía de derechos, ante investigaciones dudosas e irresponsables, el Estado colombiano debe actuar y respaldarnos como ciudadanos y ciudadanas colombianos. El silencio de las autoridades colombianas frente a todos los casos de muertes de connacionales se convierte en una aprobación de la inequidad y la injusticia, desconociendo las responsabilidades económicas y políticas que tiene como Estado colombiano hacia sus ciudadanos. No dejamos de ser colombianas y colombianos al salir del país.
nos deben garantizar nuestros derechos humanos y el acceso a la justicia. Hemos decidido pronunciarnos ante el aumento de casos de feminicidios, desaparición forzada, estigmatización y revictimización de connacionales. En México, ser mujer colombiana es una situación de riesgo. Queremos verdad y justicia.